Bien, muy buenos días para todos. Esto es A quien puede interesar. Quien les habla, Bruno García. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy polémico porque está ocurriendo justamente ahorita. Justamente en este momento hay miles de personas que se están escondiendo, hay cientos de personas que están siendo perseguidas, que están siendo deshumanizadas, y esto gracias a ICE. El sueño americano, el sueño por el que muchos anhelan, ¿es real? ¿El sueño americano se volvió una pesadilla? Esto es A quien puede interesar, quien le habla Bruno García. Comenzamos. A ver, quiero que hoy nos tomemos un momento para pensar. No para gritar consignas ni para repetir titulares, realmente para pensar. Porque durante décadas nos vendieron una idea muy poderosa, una idea que cruzó fronteras, idiomas, generaciones, y es el famoso sueño americano. Ese sueño que decía que si tú trabajabas duro, que si te sacrificabas, que si no te rendías, tarde o temprano, ibas a lograrlo. Que no importaba si eras pobre, si tenías que venir de otro país o si hablabas con acento, que lo importante realmente era el esfuerzo. Y millones de personas lo creyeron nuestros abuelos, lo creyeron nuestros padres, lo creyeron nuestros amigos, vecinos e incluso hermanos. Personas que dejaron todo atrás, su casa, su tierra, su familia, para apostar realmente por una promesa. Pero hoy tenemos que decir algo que es muy incómodo, algo que muchos prefieren evitar. Ese sueño, señores, se convirtió en una pesadilla. Y no es una metáfora exagerada, es una realidad cotidiana. Hoy, en Estados Unidos, hay gente que vive con el miedo de salir a trabajar, miedo de llevar a sus hijos a la escuela, miedo de ir a hospitales, miedos de abrir la puerta. Porque ICE está allí, porque las redadas existen, porque la persecución es real. Familias separadas, niños que se quedan sin padres, personas detenidas como que si fueran delincuentes, cuando su único crimen fue buscar una vida mejor. Y esto realmente indigna. Indigna porque es inhumano, pero indigna aún más cuando recordamos algo fundamental. Estados Unidos nació de la migración. Y esperemos un momento, esto no es ideología, es historia. Los primeros colonos estadounidenses eran migrantes. Llegaron huyendo de guerras, de hambre, de persecución religiosa. Buscaban exactamente lo mismo que busca hoy un migrante latinoamericano: seguridad, trabajo y futuro. El país se construyó con manos migrantes, irlandeses que levantaron ferrocarriles, italianos que construyeron ciudades, chinos explotados en obras imposibles, incluso africanos traídos a la fuerza, esclavizados y deshumanizados. Estados Unidos no se levantó solo, se levantó con migración, con dolor y con sacrificio. Entonces, esta pregunta es inevitable. ¿En qué momento el migrante pasó de ser el origen del país a ser tratado como el enemigo? ¿En qué punto de la historia se dio vuelta a esto? El llamado sueño americano prometía oportunidades para todos, pero hoy ese sueño parece reservado para algunos pocos, para quienes nacieron del lado correcto del muro, para quienes heredaron privilegios, para quienes nunca tuvieron que huir. Y mientras tanto, el sistema sigue funcionando gracias a los migrantes. A ver, porque tenemos que ser realmente honestos. ¿Quién limpia? ¿Quién cosecha? ¿Quién construye? ¿Quién cuida a los niños y a los ancianos? Pues son los migrantes. Pero se los quiere ver invisibles, sin derechos, sin voz y sin protección. Se quiere su trabajo, pero no se quiere su humanidad. Se quiere su esfuerzo, pero no se quiere su presencia. Y miren, realmente esto no es casualidad. Esto es un modelo. Un modelo que necesita mano de obra barata, que necesita gente con miedo, porque el miedo controla. Y aquí es donde la cultura empieza a decir lo que la política calla. Todos saben que yo soy muy fanático de una banda norteamericana que se llama Green Day. Y ellos los cantan sin vueltas. The American Dream is killing me. El sueño americano me está matando. Y no es una canción contra los migrantes, es una acusación directa al sistema. Una promesa rota, un país que sigue vendiendo esperanzas mientras produce desesperación.
Porque cuando el sueño deja de ser alcanzable y aún así se sigue vendiendo, ya no es un sueño, es una trampa. Hoy hay personas que llevan 10, 15, 20 años en Estados Unidos, que han pagado impuestos, que han levantado empresas, que han criado hijos que se sienten realmente estadounidenses. Y aún así viven con miedo. Miedo a ICE, miedo a una sirena, miedo a un retén, miedo a una llamada. Ahora preguntémonos, ¿esto realmente es libertad? Porque libertad no es vivir escondido. Libertad no es mentir para sobrevivir. Libertad no es un niño que tema que sus padres no vuelvan a la casa. Nos dijeron que Estados Unidos era la tierra de la libertad, de hombres libres, pero la libertad no puede depender de un papel. Y ojo con esto no va solo contra Estados Unidos. Esto es una advertencia. Cuando un país empieza a deshumanizar al otro, cuando empieza a culpar al más vulnerable, cuando olvida su propia historia, empieza a caminar hacia algo muy peligroso. El discurso de odio siempre empieza igual. Primero se señala, luego se normaliza y después se justifica. Y cuando nos damos cuenta, la violencia ya es parte del paisaje. El sueño americano no murió solo. Lo están matando las políticas, lo están matando el racismo, la hipocresía, la amnesia histórica. Porque un país que olvida que una vez fue migrante termina persiguiendo lo que alguna vez fue. Y aquí es donde todos tenemos que preguntarnos algo muy serio. ¿Realmente qué tipo de mundo queremos? ¿Uno donde la dignidad tenga fronteras o uno donde la humanidad esté por encima de los papeles? Y si algo está muy claro es que nadie migra por gusto. Se migra por necesidad, se migra por hambre, se migra por violencia, por falta de oportunidades. Y criminalizar esto no resuelve en nada el problema, solo multiplica el dolor. El sueño americano fue grande cuando fue inclusivo, cuando abrió puertas, cuando realmente creyó en la gente. Hoy se ha convertido en la pesadilla, solo produce miedo. Y mientras no se reconozca que sin migrantes Estados Unidos no existiría, mientras no se acepte que la migración no es el problema sino un síntoma, esta historia va a seguir repitiéndose. Esto no es un ataque contra un país, es un llamado a la memoria, porque los sueños que se construyen sobre la exclusión realmente terminan derrumbándose, y el precio siempre lo pagarán los más vulnerables. El sueño americano se volvió pesadilla, y reconocerlo no es una traición, realmente es el primer paso para cambiarlo. Esto fue A Quien Pueda Interesar, y espero que esto despierte la conciencia de todos. Quien habló, Bruno García.